Colosenses capítulo 3, versículo 17, la palabra nos dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra lo hagamos en el nombre de Yeshua Jesús, dándole gracias a nuestro Padre. Por eso te invito a que oremos diciendo estas palabras. Te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros, por habernos enviado al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh. Y gracias, Espíritu Santo, por habernos sellado para vida eterna y guiarnos a toda verdad. En tu poderoso nombre vamos a estar compartiendo el mensaje del día de hoy a través de las Sagradas Escrituras. Amén. Como siempre digo, queridos hermanos, Juan 14, 26, el Espíritu del Ruach HaKodesh nos recordará, dijo el Señor, todo lo que Él ha enseñado. Con esta consigna, ¿cuál es el ministerio que nos llevó a ser nuevas criaturas? Encontramos la respuesta en 2 Corintios, capítulo 5, desde el 17 al 19, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es palabra del Señor, le damos gloria a su palabra. Amén. A partir de este momento voy a ir al desarrollo de esta enseñanza, que sea de muchas bendiciones para todos vosotros, y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Muy bien, ahí está todo presentado, queridos hermanos. Entonces, la pregunta fue, ¿cuál es el ministerio que nos lleva a ser nuevas criaturas? Y la Escritura nos dice muy claro que el apóstol Pablo dice en el versículo 18, que voy a usar como base de 2 Corintios 5, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, ¿cuál es el ministerio que nos lleva a ser nuevas criaturas? Justamente el ministerio de la reconciliación. Pero ¿qué tengo que saber y qué tenemos que saber en este día? Quizás muchos lo saben. Tengo que saber qué significa esta palabra reconciliación. ¿Por qué? Porque esta palabra reconciliación la encontramos en el Antiguo Testamento, la encontramos en el Nuevo Testamento. Pero resulta que en el Antiguo Testamento significa de una forma y en el Nuevo Testamento significa de otra forma. Usted puede decir, pero no está escrito en la Biblia. Sí, pero hay que saber que el Antiguo Testamento es tomado del hebreo y el Nuevo es tomado del griego. En este caso, la epístola del apóstol Pablo a los Corintios es tomada desde el griego. ¿Y qué significa esta palabra? Yo quiero que tomen el título de la enseñanza, es Catalagé, el ministerio de la reconciliación. Así, Catalagé, el ministerio de la reconciliación. Ahora lo voy a deletrear cómo se pronuncia. ¿Qué significa esta palabra? Reconciliación del griego, primeramente, que se pronuncia como Catalagé, que es la K de kilo, la A, la T, la A, L, A, G y E. Catalagé con acento en la E. ¿Y qué significa? Cambiar, restaurar una relación. ¿Qué más significa? Hacer las paces. ¿Sí? Número 1, cambiar. Número 2, restaurar una relación. Número 3, hacer las paces. Número 4, volver a la amistad. ¿Sí? Volver a la amistad. ¿Sí? Y cuando uno dice volver a la amistad, uno lee en la palabra de nuestro Señor y Salvador en Juan capítulo 15, quiero que tomen nota, versículos 14 y 15, dice, el Señor después de los 3 años de ministerio dice, vosotros sois mis amigos. O sea, lo está por llevar a otro nivel, pero pone un requisito, si hacéis lo que yo os mando. Dice, ya no os llamaré siervos. La palabra siervo acá indica esclavos. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Es decir, todo en ese tiempo los que eran siervos, si llegaba una visita a un amigo, le decía, tienen que salir afuera porque tengo una reunión con un amigo y ustedes no pueden escuchar esto. Entonces él dice, ya no os llamaré siervo porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. Entonces, en este tiempo el Señor nos ha dado a conocer. Y a través de este ministerio de la reconciliación, el apóstol Pablo está explicando de qué forma el Señor está reconciliando al mundo para con Dios el Padre a través de su Hijo amado. Sin embargo, la misma palabra reconciliación del hebreo se pronuncia como kapar, que es la K de kilo, la A, la P, la H, como H muda,
y la A y la R. ¿Y qué significa? Van a ver que es diferente al significado del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque significa cubrir el pecado y significa expiación, que es igual a paz para con Dios, es igual a un shalom. Para que puedan entender qué significa esto, tenemos que ir al Antiguo Testamento, al Levítico capítulo 16. Ustedes dirán, ¿y en qué me edifica esto? En mucho. Edifica absolutamente, edifica tu alma. Cuando el apóstol Juan dice en 3 de Juan, capítulo 1, versículo 2, yo deseo que sea prosperado en todas las cosas y que tengas buena salud y que prospere tu alma. Entonces el alma prospera a través de lo que es el mensaje de la palabra de Dios. Levítico capítulo 16, versículo 6 dice, y ahora, traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación, acá se pronuncia la misma palabra, reconciliación, por sí y por su casa. ¿Cómo que hará la reconciliación? Un poquito más suavecito la melodía de fondo. Entonces, ¿qué significa esto? Cubrir el pecado. Es decir, Romanos 3:23, puesto que todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Entonces, todo estaba encerrado bajo pecado. Entonces, cuando el Señor levanta al sacerdocio a través de los levitas, vemos al hermano de Moisés, a Aarón, que es levantado como sumo sacerdote. Pero sus hijos, aún ellos, tenían que llevar la ofrenda de la expiación. ¿Y qué tenían que hacer? Tenían que hacer la reconciliación. ¿Qué significaba esto? Tenían que cubrir el mismo pecado de ellos, aún siendo ellos sumos sacerdotes. ¿Para qué? Para que puedan estar en paz para con Dios, para que haya una comunión para con Dios. Pero solamente se cubría el pecado, no se terminaba de perdonar el pecado al 100%, porque para eso tenía que correr una sangre diferente a la sangre de los becerros o de cualquier tipo de animal. Por eso, Hebreos, para que entiendan esto, quiero que tomen nota, Hebreos capítulo 9, ¿sí? Yo voy a leer lo que dice Hebreos capítulo 9, desde el versículo 24 al 28. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, porque ahí entraban los sumos sacerdotes como Aarón, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, que es lo que hacían los sacerdotes. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. Todo esto lo encontramos en el Éxodo 26, 27. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Gloria al Señor. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Amén. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Por eso en Juan 14:3 dice, yo volveré y me tomaré a mí mismo. Es decir, Él va a tomar a su iglesia. Juan 6:56, el que come mi cuerpo bebe mi sangre, en mí permanece yo en él. Entonces, el que sienta, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, el Señor viene por ese tipo de iglesia, por esa persona, viene a tomarse a sí mismo. Por ejemplo, acá cuando leemos toda esta explicación que da en Levítico 16, yo lo estoy resumiendo, ustedes leerlo en completo, sobre la expiación, sobre la reconciliación. Acá nos encontramos que dice, y harás la reconciliación, por sí y por su casa. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, Hechos 16:31, cuando este carcelero dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Le dicen, cree en el Señor Yeshua y serás salvo tú y toda tu casa, en el nuevo pacto. Pero estamos hablando de un sacerdocio que fue dado a los levitas. Pero cuando leemos Hebreos 7:12, dice, y cambiado el sacerdocio. Es decir, que ya no existe más el sacerdocio levita, sino un nuevo sacerdocio, porque el vino nuevo se echa en odre nuevo. Pero en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6, dice la palabra del Señor, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, y nos hizo reyes y sacerdotes.
Entonces, Pablo sabe que tiene un sacerdocio, sabe que es portador de un ministerio. La palabra ministerio significa trabajo. Él está trabajando. Por ejemplo, en mi congregación, todo el ministerio se llama ministerio. Somos de Yeshua el Salvador, que traducido significa trabajamos para el que nos salva. ¿Sí? Eso significa ministerio, somos de Yeshua el Salvador. Trabajamos para el que salva, o sea, para el Salvador. Entonces, nosotros nos acercamos para ser salvos, pero buscamos un ministerio de trabajo. Entonces, para ser nuevas criaturas, ¿qué necesitamos? Necesitamos acercarnos a la fuente, necesitamos escuchar a los que fueron levantados como ministros. Por eso dice, nosotros tenemos a cargo el ministerio de la palabra, dice en el versículo 19 de 2 Corintios 5. En el contexto del 17, nueva criatura somos. Pero cuando leemos Marcos 16 y leemos los últimos versículos también de Mateo 28, que son justamente los últimos capítulos de los evangelios, él dice, vayan y prediquen las buenas nuevas a toda criatura. Pero ¿qué pasamos a hacer después de eso? Justamente lo que dice 2 Corintios 5 y 17, nueva criatura. ¿Y cuándo somos nueva criatura? Cuando formamos parte del ministerio de la reconciliación. Por eso en Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificado pues por la fe. ¿Por qué somos justificados por la ley? No. ¿Somos justificados por lo que vemos? No. Somos justificados por la fe. Romanos 17 dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Hebreo 11.1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando resucita el Señor en Juan 20, Tomás no estaba, en el contexto del versículo 26 al 29 de Juan 20, ¿qué le dice? Porque me has visto, Tomás, ¿crees? ¿Cuánto más recibirán lo que sin ver crean? Por eso dice, justificado pues por la fe. 2 Corintios 5.7, por fe andamos, no por vista. ¿Qué le dijo a la mujer samaritana el Señor en Juan 4, versículo, contexto del 23 al 25? Que Dios es espíritu y que los verdaderos adoradores adoran en espíritu en verdad. Entonces, justificado por esa fe, tenemos ¿qué cosa? Paz para con Dios. Porque ¿qué significaba del hebreo la palabra reconciliación? Significaba cubrir pecado, expiación, que era igual al shalom, que era igual a paz. Entonces, ¿qué tenemos? Paz para con Dios. ¿Por medio de quién solamente? Por medio de nuestro Señor Yeshua Jesús. O sea, yo no voy a tener paz por medio de mi amigo, de mi esposa, de mi papá, de mi mamá, de ninguna persona. Solamente voy a tener paz por medio de aquel que tiene el poder para dar esa paz. Por eso Juan 14, 27, ¿qué nos dice la palabra? La paz os dejo, mi paz os doy, pero la paz que yo doy no es como la da el mundo. O sea, el shalom que está dando él ahí es de reconciliación. Amén, queridos hermanos. Ahora bien, habíamos dicho que estaba tomado también del griego en el Nuevo Testamento, que significa cambiar, restaurar una relación, hacer las paces, volver a la amistad. Escuchen esto. La pregunta sería, ¿es salvo el que busca a Dios o Dios busca al pecador? ¿Qué hacemos acá? Ahora vamos a dar unos textos. En Génesis capítulo 3 sabemos que se manifiesta el pecado de los primeros creadores, de Adán y Eva. Pero en el versículo 9 de Génesis 3, una vez que ellos pecaron, dice, más Yahweh Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Lo que está diciendo en este Señor espiritualmente, para los que ven, es, ¿dónde estás? Al decir ¿dónde estás? Es porque ya sabe que has pecado. Pero ¿dónde estás? O sea, ¿por qué te escondes? Hay gente que se deja de congregar porque está escondida de Dios. Hay gente que se congregaba y se dejó de congregar porque se esconde de Dios. ¿Por qué? Por sus pecados. Pero hay gente que ni conoció a Dios pero vive escondida porque tiene directamente el pecado original. Otros quizás tengan pecado de concupiscencia. En Romanos 5.8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, si Él murió por nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Santiago 4.8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. O sea, nos tenemos que acercar a Dios. Claro que sí, pero eso no quiere decir que Dios tampoco no vaya en busca de ti. ¿Por qué? Porque hay un propósito y quien les habla le puede ser ese ejemplo.
hace ya como 15 años, que yo fui buscado por Dios en Córdoba. Ya le dije, cuando un profeta profetizó, que Dios tenía un ministerio en mis lomos para que yo sirva al Señor. Por supuesto, no entendí, jamás me imaginé estar haciendo lo que estoy haciendo, pero como me fue dado del Ruach HaKodesh y el ministerio de la palabra y el ministerio de reconciliación, ¿yo qué hago? Predico la palabra, ¿para qué? Para que sean nuevas criaturas, así como el Señor me hizo nueva criatura, y soy transformado, asumí mi imagen y semejanza por el Espíritu. Amén, queridos hermanos. Entonces, yo quiero que tomen nota de uno de los mejores ejemplos que he encontrado, porque es muy amplio, pero hay que resumir por los tiempos. Lo encontramos en Lucas capítulo 15. Ustedes leanlo completo en contexto. Esta es la parábola del hijo pródigo. En el versículo 18 y 19 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré. Acá lo está pensando él. Pero ¿en qué momento está pensando esto? ¿Por qué quiere ir al padre? Porque se encuentra en una situación prácticamente de abandono total. Está en un chiquero donde come los chanchos. Ya gastó todos los bienes, todo lo que le había pedido al padre. Está perdido completamente. Se le viene a su pensamiento: ya sé lo que voy a hacer, me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es como que está citando el Salmo 51. Versículo 19 dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Lo que está diciendo: yo quiero ir a ti, Padre, y quiero ser tu esclavo. Pero ¿qué habíamos leído en Juan 15:15? Yo no quiero que sean mis esclavos, quiero que sean mis amigos. Entonces, en el nivel de alejamiento y de falta de comunión con Dios, la persona siente que no es digna de ser hija de Dios. Yo conocí gente, y Satanás te puede llamar a ministros, incluso a sentirse: la verdad que no soy digno de ser llamado hijo de Dios por mis pecados. Y eso es un error, porque Satanás toma eso, y si no tenés la cobertura del Padre, y vos mismo lo estás declarando, te apartás de lo que dice Romanos 8:31, si el Padre está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, si yo digo ya no soy digno de ser llamado hijo de Dios, entonces te queda la opción de ser un hijo de Satanás. Porque acá hay dos opciones nada más: es ser hijo del Eterno o ser hijo del maligno. En Romanos capítulo 8, versículos 15 y 16 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, así estaba esta persona, sino que habéis recibido, dice, el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Entienden, queridos hermanos? Ahora, en el versículo 20 y 21 de Lucas 15 dice: y levantándose, acá toma la decisión, y estaría bueno que muchos que están alejados tomen la decisión de volver a la presencia, a la paternidad. Vino su padre. Y cuando uno estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso le dice. Pero ahora vamos a citar Gálatas 4. Recién hemos citado Romanos 8. Y en Gálatas 4, el 6 al 7 dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vosotros corazones. Dios envió a vuestros corazones, dice, el espíritu de su hijo, decía el Ruach HaKodesh, el espíritu de su hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Lo que se están sumando al título es Catalajé, el ministerio de la reconciliación. Entonces, esta palabra Catalajé, ministerio de reconciliación, es para que cambies, es para restaurar una relación para con Dios. Dios te está llamando a hacer las paces con Él, a volver a la amistad, que es un igual a estar en paz para con nuestro Señor y Salvador. En el versículo 22 al 24 del mismo Lucas 15, en la parábola del hijo pródigo, dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. Este es un panorama de la vestidura nueva que nos es dado, que es la del Espíritu Santo. Y dice: y ponedle un anillo en su mano. El simbolismo del anillo en la mano, el faraón le pone el anillo a José para que sea gobernador. Nabucodonosor le pone un anillo a Daniel para que sea gobernador. Pero ellos estaban en tierra extranjera, con los gentiles. ¿Pero qué representaba un anillo en la Biblia? Lo que representa es: te devuelvo el poder. Ese poder que habías perdido, te lo vuelvo a poner en tus manos. Y también le pone el calzado en sus pies.
Juan capítulo 13, ¿se acuerdan? Es necesario que te lave los pies, Pedro. Entonces, el Señor te lava los pies, te pone un calzado, te limpia de los caminos malos que anduviste. ¿Y qué hace el Padre? Dice, traed el becerro gordo y matadle y comamos y hagamos fiesta. O sea, el Señor, cada vez que alguien se reconcilia con el Señor a través del ministerio de reconciliación, a través del castalajé, hay fiestas en los cielos. Pero dice el Señor, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Ahora, cuando seguimos leyendo, ¿quién se puso celoso? El hijo menor. Sabemos. Pero cuando uno lee Romanos capítulo 11, dice que el Señor los provocó a celo a Israel. Porque en Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces el apóstol Pablo empieza a predicar a los gentiles, porque él mismo perseguía a los cristianos para destruirle, hasta que cae sobre él en Hechos 9 la presencia divina de la luz del Señor, y le hace notar y le pone en su lomo un ministerio de reconciliación. Él entra a reconciliarse con Dios, porque hasta él en ese momento era un pródigo. Pero ese hijo pródigo es una representación de todos nosotros, los gentiles, que estamos apartados del Señor, y que nos llama y que nos recibe, que solamente quiere que nos acerquemos a su presencia. El Señor quiere que nosotros nos acerquemos. Por eso es que cuando uno lee Juan capítulo 6, después que el Señor hace el milagro de los panes, Él dice muy claramente en el versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no lo voy a echar afuera. El Señor te está esperando, el Señor te está esperando. Vamos a orar, querido. Padre Celestial, en esta hora, si alguien escuchó esta palabra a través de lo que hemos compartido sobre esta consigna, ¿cuál es el ministerio que nos llevó a ser nuevas criaturas? Yo te invito a que seas nueva criatura. Si todavía eres criatura, si no conoces al Señor, una de las formas, si has llegado hasta este momento, es porque fuiste atrapado por la palabra, por el Espíritu Santo. Y uno puede decir, guiado, porque el Señor nos dio el ministerio de reconciliación, como le dio a Pablo, a Pedro, como lo tuvo el Señor. He basado en Romanos 10, del 9 al 10. Padre, en esta hora reconozco, como dijo el hijo pródigo, que he pecado contra ti. Yo me arrepiento. Perdóname, Señor. Reconozco que tu Hijo amado ha dado la vida, y por ese sacrificio hecho una sola vez y para siempre, me ha reconciliado para estar en paz contigo. Ha restaurado la amistad. Mi vida pongo en sus manos. Gracias porque puedo ser amigo tuyo, Padre, y contarte todo lo que me pasa. Gracias, Señor, por este día que has preparado para que yo me acerque a tu presencia. El Señor me dio para la parte final. Amén. Colosenses capítulo 1, versículo 20 al 21. A través, por supuesto, de la base de 2 Corintios 5, 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, Yeshua, el Hijo de Dios, y nos dio a nosotros, dice, el ministerio de la reconciliación. Colosenses 1, versículos 20 al 22 dice así: y por medio de Yeshua Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, todas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Pero haciendo ¿qué? El shalom. ¿Se acuerdan del Antiguo Testamento? Reconciliación también significaba paz a través del pecado, pero no cubierto sino perdonado para siempre. Entonces Él hace la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, está hablando a nosotros los gentiles, y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Es decir, todo lo que se creía que era obra de bien, si no estabas como nueva criatura con el Señor, no podía ser aprobado por Dios.
Entonces vemos muy claramente que dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Es decir, un catalaje. Ahora os ha reconciliado en su... ¿De qué forma nos ha reconciliado? Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros a vosotros santos y sin manchas. En el Antiguo Testamento, el único pueblo de todo el mundo era considerado santo Israel, que significa apartado, separado. Pero en el Nuevo Pacto, incluso los gentiles y nosotros, que somos nuevas criaturas, hemos sido santificados por el Cordero de Dios, que no tiene mancha y que nos ha quitado la mancha del pecado original para que tengamos vida eterna. Todo esto a través del ministerio de la reconciliación. Padre, te doy gracias por todos los ministros que están llevando tu palabra, que están reconciliando a los hombres. Gracias, Padre Celestial. Ahora entendemos por qué en Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Sin que haya un ministerio de reconciliación. ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? No pueden. Solamente un enviado de Dios puede predicar el ministerio de reconciliación. Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, que es hacer las paces con Dios a través de la reconciliación, a través del catalaje. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas para salvación. Gracias, Padre, bendigo a toda la audiencia. Tu palabra es de bendición y bendigo a cada una de todas las personas con toda bendición, que tengan buena salud, que prospere su alma, que sean sal en la tierra que pisa y luz en este mundo. En la parte final, querido Bruno, ahí nos despedimos. Nos ha acompañado, queridos hermanos, en la consola de sonido, nos ha acompañado nuestro... ponemos la cortina ahí de sponsor, querido Bruno. Muy bien. Que la paz y la gracia del Señor estén con todos vosotros. La consola de sonido nos ha acompañado nuestro querido Bruno. Nosotros nos quedamos acá un ratito más, nos quedan 15 minutos para estar saludando a la audiencia en la radio. Soy el pastor Ángel Ramón Ferrer de Buenos Aires, Argentina, a través del Ministerio de Trabajo Somos de Yeshua del Salvador. Nos encontramos en la próxima enseñanza. Suscribiste a nuestro canal de YouTube, Clase Bíblica Ferreira. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más?